¿A quién se le considera como el padre de la lógica? Aristóteles. Aristóteles, muy bien. Okay. Vean, van a venir preguntas de exposiciones de ustedes mismos. Hay que estudiar. Ok. Entonces, Aristóteles se le fue considerado el padre de la lógica, ¿verdad? Muy importante resaltar eso. Ajá, ¿y qué hizo el autor del cual nos habló Sofía? Uno de los aportes muy importantes que dio ese varón. ¿Cuál fue? Que perfeccionó el lenguaje simbólico. Exacto, eso fue. Ok. Perfeccionó ese lenguaje simbólico. Entonces, vea, aquí en lógica Emily dice, me tiene preocupada eso de las premisas y todo eso. ¿Ok? No hay que descuidar también de que es muy importante saber que es una proposición, ¿ok? Que son proposiciones. Recordemos que una proposición no es una pregunta, tampoco es una exclamación, ¿verdad? Sino que es algo que es verdadero o es falso. Bien, si yo les pongo el ejemplo, 280 es divisible entre 2, ¿será una proposición? ¿Sí o no? Sí. Okay. Sí, ¿por qué? Digo, 280 es divisible entre 2. ¿Ok? Entonces, ya alguien dijo que sí. Mi pregunta es ¿por qué? Uh-huh. Que es verdadera. Porque es verdadera. ¿Ok? Porque se le puede dar un valor, ya sea verdadero o sea falso. ¿Ok? Entonces, si yo digo 280 es divisible entre 2, ¿ok? Sí, 280 se puede dividir entre 2. Entonces decimos que sí es verdadera. Entonces sí se le da un valor. Y este valor que corresponde a esta proposición es verdadero. Ahora bien, ¿esa proposición es simple o es compuesta? Simple. Ajá, ¿por qué? Ayúdenme, Emily, por qué es simple? Porque no tiene ningún conector. Exacto, no tiene ningún conector. ¿Y cuáles son esos conectores que nosotros conocemos? Y entonces, Y, sí, y no. entonces, o, ¿ok? Y hay varios conectores, ¿verdad? Ahora bien, decimos que esta es una proposición simple, muy bien. Y esa, 3 es mayor que Pues 2 y 2 es mayor que 1. Es una compuesta, ¿verdad? Desde el momento que miramos nosotros que hay un conector, vean, aquí ve, está ese conector lógico, ese I, ok. Entonces se refiere que esta es una proposición y esta que tengo acá es otra proposición, ok. A las cuales nosotros las vamos a llamar con letras, ok. Entonces decir, P es 3 es mayor que 2, mayor que 2. Y Q va a ser que 2 es mayor que 1. ¿Ok? Entonces ahí tenemos que P es esa proposición. ¿Ok? Ahora bien, aquí como yo las tengo representadas, nosotros la podemos representar simbólicamente. Simbólicamente
simbólicamente se refiere a que solamente la representemos con letras. ¿Okay? Entonces, si yo tengo P, tengo un conectivo. ¿Okay? Aquí está P, tengo este conectivo y tengo Q. ¿Okay? Entonces, simbólicamente estaría escribiendo esta proposición como P y Q. ¿Ok? Donde ya sé quién es P, que P es 3 es mayor que 2 y Q, 2 es mayor que 1. ¿Ok? Entonces, ¿tienen alguna pregunta en cuanto a cómo separar estas proposiciones? Okay. Si yo les doy si yo les doy 4 proposiciones, ¿las podrían separar? Claro que sí, ¿verdad? Entonces no tendríamos que repetir P y Q, ¿verdad? No que podríamos decir otras letras. Las más comunes que se empiezan a utilizar son P y Q, ¿ok? P, Q, R, S. Claro, las letras que ustedes van a utilizar van a ser letras consecutivas. No puedo utilizar A y utilizar P, ¿verdad? Porque no son letras consecutivas. ¿Bien? ¿No hay preguntas hasta aquí entonces? Muy bien. Entonces, esto es hablando acerca de las proposiciones simples, proposiciones compuestas, sabiendo de que siempre va a haber un conectivo lógico, ¿verdad? Cuando sean compuestas. Si yo les digo, negativo 20 es un número racional, ¿será una proposición o no? Uh-huh. ¿Cómo estás? ¿Es una proposición? No. ¿Sí o no? Ajá. Yo digo que no. Que no, Luna. ¿Por qué, Luna? Porque es una pregunta. Es una pregunta. ¿Ok? Yo no puedo contestar a una pregunta. ¿Cómo estás? Verdadero o falso. ¿Ok? Esas preguntas tienen respuestas como bien. ¿Y tú? ¿Ok? Entonces una pregunta no puede ser una proposición. Bueno, luego nos encontrábamos con un cuadro que yo se los hice aquí en la pizarra sobre los conectivos lógicos. Recomiendo estudien ese cuadro. ¿Ok? Estudien ese cuadro. Muy importante. ¿Ok? Luego teníamos nosotros, que es lo que les decía, si yo les doy a ustedes una oración donde encuentren bastantes conectivos lógicos con bastantes proposiciones. Por ejemplo, si yo tengo ok, vean, yo quiero un fresco y un churro, entonces tengo que tener dinero. Ok, separemos esas proposiciones, pues. Los escucho. Bueno, Yo la tengo primera un fresco. proposición es
Bien. Perdón. Emily decía, yo quiero un fresco. Sí, esa sería la primera proposición. Ok, la primera proposición. Yo quiero un fresco. La segunda. Ajá. La del churro, entonces también yo quiero un churro. Ajá. Q, yo quiero un churro. Un churro. Ajá. ¿Habrá otra tercera? Tengo hambre. Tengo que tener dinero, perdón. Yo creo que es que tiene hambre. Emily, la descubrimos, tiene hambre. Cielos. Tranquila. Ya va a desayunar. Ok, tengo que tener dinero. Ahí separamos lo que son esas tres proposiciones. Si ustedes observan, lo mismo que estamos haciendo aquí es como que tuviésemos premisas. No sé por qué ustedes se confunden allá, conclusiones, premisas. Si una conclusión es lo final, lo que va a pasar, y una premisa es lo que está pasando antes, ¿verdad? Bien, entonces formalicemos nosotros estas proposiciones. ¿Cómo sería? Formalizándola ya con las letras y los símbolos necesarios, los conectivos lógicos. Ajá. ¿Cómo lo formalizamos? Tan, 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 tan. ¿La escucho? Ajá, solo leamos. Ok, yo quiero un fresco y ahí está el conectivo y un churro. Ok, entonces ya formalizándolo nosotros sería, yo quiero un fresco y un churro. Okay. Pongo entre paréntesis, ¿verdad? Porque va a pasar primero eso. Luego dice, entonces tengo que tener dinero. Entonces sucede esto. ¿Ok? Ahí está. Yo quiero un churro, un fresco, perdón, y un churro. Entonces tengo que tener dinero. Ajá. ¿Preguntas? Ya me lo dejo claro esa parte. Ya quedó claro. Ahora ya no hay dudas entonces. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Recordemos, ¿verdad? Esos símbolos, ¿ok? Esos conectivos. Si yo digo, yo quiero un fresco o un churro, ¿ok? ¿Cómo sería eso? O, ¿ok? ¿Cómo se escribe ese O? ¿Ok? Vea, el O sería así, ¿ok? Habrá momentos donde alguna proposición les diga sí y solo sí, ¿ok? Entonces, eso significa de que una va a suceder la otra. Entonces, ese sí y solo sí, sí y solo sí pasa esto, va a ocurrir lo otro, ¿ok? De lo contrario, ¿no? Entonces, para eso se representa esta flechita. Veamos un ejemplo.
donde vamos a aplicar el o, vamos a aplicar ese sí y solo sí. Espérenme, busco un ejemplo donde tengamos que aplicar ese sí y solo sí. Vamos a ver. Ok, veamos esta. ¿Pediré una pizza sí, solo si tengo dinero? ¿O pediré una baleada? Ujú. Formalicémosla, pues. Bueno, pediré una pizza, sería la primera preposición, perdón. La primera proposición. Ok, una pizza. Ok. La segunda, Tengo dinero. tengo dinero. Ok, tengo dinero. Y la tercera, Pedir una baleada. Pediré una baleada. pediré una baleada. Ok. Entonces ahora formalicemos. ¿Cómo formalizaríamos nosotros esta proposición? O este juego de proposiciones. P, Ajá. solo sí, Q. Sí, solo sí, ¿verdad? Sería sí, solo sí. Sucede Q, ¿verdad? Ajá. El coso, pero es para O abajo. pediré una baleada. El coso, pero es para abajo. Sí, Conector. R. Dele, Melique. Ok, entonces esto quedaría así, ¿verdad? Claro. Vean este sí y solo sí. Pediré una pizza sí y solo si tengo dinero. Si tengo dinero, pido la pizza. ¿Ok? Entonces, si ocurre una de que yo tengo dinero, yo puedo pedir la pizza. ¿Ok? Pero si no tengo dinero, no voy a pedir la pizza. ¿Ok? Este sí, solo sí, me limita a algo, de que tiene que pasar una para que suceda la otra. ¿Ok? No es que si no tengo dinero siempre voy a pedir la pizza. Usted no puede pedir una pizza si no tiene dinero. ¿Ok? Entonces, ¿entienden esa parte del sí, solo sí? Yo espero que sí. ¿Ok? Entonces, ¿alguna otra pregunta que tenga?
¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? Bueno, ya después de esto nosotros entramos en lo que fueron las leyes de inferencia, que esto es las premisas, las conclusiones, saber qué es una premisa, saber qué es una conclusión, ¿ok? Y acá creo que algunos se han confundido, no sé por qué, ¿verdad? Pero algunas expresiones que yo les mencionaba y que inclusive se las escribí, para que sea una premisa, lleva algunas expresiones como ya que, puesto que, pues, por qué, siempre, etcétera, ¿ok? Y una conclusión lleva algunas expresiones como por tanto, por consiguiente, en consecuencia, en conclusión, de manera que. Entonces, con estas palabras nosotros podemos identificar qué es una conclusión, ¿ok? ¿Qué es una premisa? Yo daba algunos ejemplos de que algunas premisas pues van a ser verdaderas, otras van a ser falsas, ¿verdad? Eso va a depender. Hicimos algunos ejemplos nosotros acerca de estas, considerar y ordenar lo que era una premisa, ¿verdad? Ordenar algún texto porque quizás estaba desordenado y ya nosotros con nuestra lógica, ¿verdad? Lo ordenamos. A ustedes les quedó algunos de tarea como, si César es guitarrista, entonces es músico. César no es guitarrista, puesto que no es músico. Pregunta, ¿cómo hicieron ustedes ese ejercicio? Escucho. ¿Cuál sería ahí la conclusión? A ver. Ajá. Y ahí les están dando una palabra clave. Hasta se la voy a escribir. Si César es guitarrista. Si César es guitarrista. Entonces es músico. Entonces es músico. César no es guitarrista. Puesto que no es músico. Ok. En primer lugar, ¿qué tenemos que hacer? Sacar las preposiciones. Ajá, saquemos las preposiciones. En primer lugar, pues sacar premisa, ¿verdad? Ok. ¿Hay alguna palabra clave ahí que me diferencie las premisas? Puesto que. Puesto que, ¿verdad? Entonces tenemos la primera premisa, ¿cuál sería? A ver. ¿Cuál sería? Vamos, ayúdenme. César es guitarrista. César no es guitarrista. César Okay. es. César no es guitarrista. Ajá, pero estamos hablando de que, puesto que.
Hay una premisa. ¿Ok? Ese puesto que es una expresión. ¿Ve? Puesto que es una expresión. ¿Ok? Para las premisas. Entonces, ¿qué está antes de puesto que? César no es guitarrista. ¿Ok? Entonces, esa sería nuestra primera premisa. César no es guitarrista. Ajá. ¿Cuál sería nuestra segunda proposición? No es músico. Entonces, César no es músico. ¿Ok? ¿Y después qué hacemos? Después sería la conclusión, ¿verdad? Lo que nos sobró. Entonces, premisa, César no es guitarrista. Segunda premisa, César no es músico. Pero vean cómo es la conclusión. Si César es guitarrista, entonces es músico. ¿Ok? Eso sería lo que a nosotros nos estaría faltando. Si César es guitarrista, entonces es músico. ¿Ok? Después, ¿qué hacíamos? A ver. ¿Qué hacíamos después de esto? Ajá. Hacíamos una fórmula lógica. ¿O no? Les va a seguir quedando de tarea entonces. Se nos va el tiempo y no fluyen las ideas. ¿Ok? Vean, ya nosotros, esto es importante, saber qué es una premisa, saber cuál es la conclusión de nuestro ejercicio, ¿verdad? Luego, lo otro que falta es una fórmula lógica, ¿ok? Que sale de estas mismas premisas, ¿ok? César no es guitarrista, César no es músico, ¿ok? Entonces nosotros aquí ya tenemos quién es P, ya tenemos quién es Q. P, ¿quién sería? César no es guitarrista. No es guitarrista. César no es músico. Ajá. ¿Nos faltaría otra? Sí, ¿verdad? Porque si ustedes ven acá, César sí es guitarrista y César sí es músico. P, Q, R, tenemos S. César sí es guitarrista. César sí es músico. Ujú. ¿Y ahora qué hacemos? Cuéntenme ustedes.
Vamos a empezar a hacer una multiplicación que se hacía, no sé. Ajá, claro. Entonces eso es tomando en cuenta las premisas y tomando en cuenta las conclusiones, ¿verdad? Teníamos la primera, que sería, César no es guitarrista, ¿ok? ¿Tenemos esto sí o no? César no es guitarrista, ¿verdad? Entonces acá estamos, César no es guitarrista, que en este caso es P, ¿verdad? No es, estamos negando algo, ¿ok? No es que no sucede P. Tenemos la 2, César no es músico, ¿ok? Estamos negando a quién. Estamos negando a Q. Ajá. ¿Y después qué pasará? Estamos negando a P, estamos negando a Q. ¿Y cuál sería la ocurrencia ahí? Ajá. Ajá. ¿Será que aquí hay algo que se podría multiplicar, sí o no? Solo tenemos dos variables, ¿ok? O sea, otra forma que podríamos hacer acá y no confundirnos con estar multiplicando es que nosotros ya ordenamos premisas. César no es guitarrista, no es, ¿ok? No ocurre P. César no es músico, no ocurre Q. Ordenemos, si César es guitarrista, entonces es músico. ¿Qué sucedería acá? Entonces, si César es guitarrista, que tenemos que es R, ¿verdad? R, y luego dice, entonces es músico, entonces sucede ese. ¿Okay? Después lo otro que teníamos que hacer solamente era formular esto que teníamos nosotros acá, ¿verdad? Que en este caso era, ¿cómo lo teníamos que hacer? Ok, formularlo era negar P, y teníamos que César no era guitarrista y no era músico. Entonces decíamos, entonces, César no es esto ni es lo otro. ¿Ok? Inclusive que acaba un I. Y eso sería todo. Eso es formalizar lo que nosotros ya tenemos ahí. Bien, se nos terminó el tiempo. Estudiar esas premisas, pues, no es difícil estudiarlas, pero sí tiende a confundirnos un poquito. ¿Okay? Entonces, a repasar, jóvenes, a repasar esto. Y creo que del examen esto sería lo más complicadito, ¿verdad? De ahí lo demás está facilito. ¿Ok? Y para terminar, Aarón está pendiente con la última tarea. Mario también. Okay. Espero esa tarea hoy por el modo mensaje normal. Listo, chicos, entonces nos veríamos mañana. Mañana no vamos a tener lógica, solamente física. Okay, así que les queda libre esa hora de lógica. Cuídense, que tengan lindo día. Nos veremos mañana si Dios lo permite. Gracias, profe. Igual, nos vemos. Adiós. Listo.